de cálculo. ¿Se acuerdan? Yo no entiendo nada de ángulos. Ay, no, ni me hables de eso, que he pasado toda la noche soñando con ángulos y tangentes. A mí me cuesta imaginar cómo cambia la distancia cuando cambia el ángulo. Tranquilos, algo se nos ocurrirá. Tal vez nos caiga una idea del cielo. Ay, ¿qué fue eso? La manzana de Newton. Esperen, ¿y si esa es la respuesta? Claro, como Newton descubrió la gravedad, nosotros podemos descubrir la derivada del ángulo. Es cierto. Ok, empecemos entonces con los datos. Tenemos la botella que mide 0.26 metros prácticamente. ¿Cuáles son los ángulos del Sol según la hora? Tenemos tres ángulos. El primero es 41.24, Ajá. el segundo 42.24 Ok, y el último es 43.23. chivísimo. Con estos ángulos podemos usar la fórmula base, según esto nos va a dar la longitud del ángulo. Muy bien. Entonces, entre más grande sea el ángulo, la longitud disminuye. Sí, es cierto, es cierto. Ey, ya que me cayó la manzana en la cabeza, deberíamos empezar calculando cómo cambia el ángulo con el tiempo. Comprobémoslo. Dale. Usemos la derivada instantánea del ángulo, basada en la diferencia centrada. Tenemos la derivada del ángulo con respecto al tiempo y usando la fórmula del ángulo final menos el ángulo inicial sobre alfa, podemos obtenerlo. Así que ahora tenemos que alfa es la diferencia del tiempo que hay sobre el tiempo final menos el inicial. Nos da como respuesta 5.78 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Eso significa que el ángulo aumenta lentamente. Claro, ahora podemos calcular las longitudes. Dale. Sabemos que la fórmula de la longitud es igual a la altura sobre la tangente de nuestros tres ángulos. Entonces, al momento de tener nuestra altura, que es 0.26 metros sobre nuestros tres ángulos, los podemos obtener fácilmente. Ahora debemos de calcular lo que es la derivada de la longitud prácticamente. Ya conocemos la fórmula inicial, que es la longitud sobre la altura entre la tangente del ángulo. Entonces, para quitarnos mejor la división de cociente, mejor hay que pasar la tangente con un exponente menos 1. Pero ahí tenemos que utilizar prácticamente la regla de la cadena, que es prácticamente derivar lo que está afuera con lo que está dentro. Ahora, si ya tenemos eso, prácticamente tenemos h por menos la tangente del ángulo elevado a la menos 2 por lo que es la derivada de lo de adentro, que en este caso sería la secante al cuadrado. Pero yo no puedo meter eso en la calculadora. Prácticamente voy a pasar ese secante al cuadrado como 1 más tangente cuadrado. Y pues si derivamos eso prácticamente, lo que nos queda como la derivada de la longitud es menos h por 1 más tangente cuadrado sobre tangente cuadrado. O sea que eso equivale aproximadamente a menos 2 milímetros por minuto. Eso quiere decir que la longitud de la sombra disminuye con respecto a la posición del Sol. Prácticamente eso. Comprobemos nuestros datos en el simulador SoundCal. Metamos primero la altura de la botella, que son 0.26 metros, y miremos cómo cambian los ángulos con respecto al tiempo. Como podemos ver, las longitudes concuerdan con nuestras mediciones. O sea que el valor de L sí disminuye como en nuestros cálculos. Literal. Claro, coincide con nuestros resultados. Eso significa que la fórmula y la derivada funcionan. Cierto. Ok, ok.
Y entonces me cayó una manzana, pero aprendimos cálculo. Lo que aprendimos hoy, que a veces los golpes traen ideas. Como dijo Newton, cada acción trae una reacción. Y cada cambio tiene su derivada. Y todo empezó por esto.